No sé sí, creo que, bueno, alguien dice que yo no escucho. eh, Yo hice la pregunta y la mayoría me dijeron que sí. Es posible que las personas, algunas, la mayoría me dice que se escucha perfecto, que no hay problema, deben tener problemas con sus audios, así que muy buena tu recomendación de que revisen por favor el tema. sí, por favor, entren los que están en equipos, en la parte inferior, en computadores, aparece la opción de micrófono y en sus celulares en la parte de arriba también aparecen las opciones, aparece la opción del micrófono y de audio para que nos puedan acompañar. Mm, Listo, ya todos me están contestando que se escucha perfecto, así que bueno, voy a iniciar. John, muchas gracias por hacer esta introducción al ejercicio que vamos a realizar hoy. Tiene una duración más o menos de 1 hora y media, lo que vamos a trabajar en el día de hoy y pues espero que realmente sea una información importante para ustedes y que realmente sirva para afrontar estos momentos empresariales que pues todos queremos. Por lo primero que quiero empezar es por decirles que si hay algo interesante de nuestro negocio y del mundo de la moda es que es una de las industrias más innovadoras y creativas, de tal suerte que es una de las más resilientes. Por eso pues considero, esta es una opinión muy personal, que realmente va a ser una industria que va a poder salir de este momento, pero depende mucho de la innovación y la creatividad que en este instante nuestras empresas empiecen a tener para poder abordar de una manera más exitosa el mercado y por supuesto todos los elementos que hoy tienen esos consumidores que tanto queremos, que hoy extrañamos mucho en nuestras empresas. Entonces voy a empezar. Primero haciendo un resumen sobre lo que está pasando en el mundo de la moda. Quiero que se detengan un poco en mirar la foto que coloqué como ejemplo. Y esto es algo que pues nos tiene que empezar a cuestionar un poco sobre la protección y especialmente sobre los que fabrican calzado y marroquinería. ¿Cómo serán esos productos? Si van a estar cubiertos de esta manera por bolsas, ¿cómo necesitarán verse? ¿Realmente deben ser bellos? ¿No deben ser? Y desde allí empiezan a aparecer varias preguntas. ¿Pero qué está pasando en el mundo de la moda hoy? Eh, en general, digamos que hay un frene en este mundo muy importante. Se cancelan las semanas de la moda de París y Milán, las masculinas, y los shows de las colecciones Crucero, Resort y la Semana de Alta Costura también lo hacen. Esto más o menos nos habla de que en este instante no hay una temporada, no tenemos una temporada de moda, no hay referentes en este instante, lo cual para nosotros es complejo porque pues de allí se decanta mucha información. La idea es que se reprogramen en septiembre y que estos eventos empiecen a manejar dos modelos de negocios, B2C y B2B. B2C es Business to Consumer, que es direccionado directamente al consumidor, cosa que antes no pasaba en estas semanas de la moda, todo iba a mayoristas o en las ferias gigantes. Ahora van a habilitar los dos canales. Y por el otro lado, business to business, negocios al por mayor. Quiere decir que estos primeros pasos que están dando afuera nos trazan a nosotros también una ruta importante en estos temas en cuanto a qué rutas podemos establecer de países que ya han pasado por este proceso. Por otro lado, la conexión de los consumidores se mantiene a través de los medios digitales. Cada vez son más fuertes. Digamos que aquí las campañas de empatía, solidaridad, civilidad, humanización se han perdido un poco la comunicación, empiecen a revisar porque en este instante todos estamos queriendo sentir cercanía. Por otro lado, mitigar costos, proteger los estados financieros es algo muy importante dentro de las industrias. Renegociación de alquileres, alternativas de materias primas, las restricciones de viajes, reducción de gastos discrecionales, cosas que ustedes consideraban que eran importantes, pero que ahora no van a ser tan importantes. Todas las empresas empiezan a mirar esto específicamente. Y en el tema de materiales, quiero ser insistente porque aquí va a haber un cambio bien interesante en términos generales de hacia dónde vamos a direccionar nuestros materiales si hoy queremos un ejercicio más de protección.
Marcas como Adidas y Nike, este dato lo tenía la semana pasada, hoy me llegó un nuevo dato, ya han tenido, la semana pasada tenían un 19% de pérdidas en producción y un 20% en ventas. A hoy lo actualizo, ya Nike lleva un 40% en pérdidas comerciales, el mercado de Estados Unidos se cerró totalmente y en producción ya disminuye un 50%. En el caso de Adidas pasa algo similar, las cifras son, digamos que muy paralelas, y pues estos son dos grandes del negocio que empiezan a decirnos, vea, si a nosotros nos está pasando esto porque nuestro negocio es global, vamos a mirar hacia dónde nos vamos a dirigir. Hay cierre de empresas temporalmente mientras se supera la crisis de salud. Creo que en este momento todos estamos en esa línea. Hasta ahora las cuarentenas que han instaurado los diferentes gobiernos, pues las hemos tenido que mantener. Así que bueno, estos son puntos generales. Dentro del MSCI europeo se indica que en el mercado, en el nuestro, que son prendas de vestir, calzado y artículos de lujo, que incluye la marroquinería, hay una caída del 23%, de 152 millones de dólares entre el 17 de enero y el 11 de marzo. Hoy sacaron un nuevo indicador y habla que la industria del lujo, que es la más representativa en Europa y en Estados Unidos, a fin de abril va a llegar a un 40% de pérdidas y digamos que en términos generales, dependiendo cómo se comporte Estados Unidos, podríamos llegar a un fin de año en ese segmento, hablo del lujo, a un 80% de pérdidas. Y los españoles pues nos dicen que digamos que son un mercado muy cercano al nuestro, que a marzo llevábamos 90 millones ya de pérdidas sumados solo en el sector. Vuelvo y les digo, esto es todo, prendas de vestir, calzado, marroquinería. En Colombia aún no tenemos una estimación real de este balance, pues nosotros hemos empezado las cuarentenas desde hace más o menos 20 días, más o menos, y nos faltan todavía por recorrer otros 15 días para ver qué va a suceder allí, para poder establecer cifras reales del sector. Si bien hay un freno, aún no sabemos cómo se está comportando o cómo se va a comportar el mercado en términos generales, la oferta y la demanda. Así que bueno, este es un dato que estaremos muy pronto a tener debido a este frene, a este paro inicial, y vamos a ver cómo se va a comportar. Sin embargo, digamos que en nuestro país, que es mucho más pequeño, hay una rentalización del sector, no podemos negar que en este momento hay un pare, y es un hecho que el mercado hoy, como lo vemos generalmente, no considera el sector de la moda como un sector de primera necesidad, pero vamos a ver esto cómo va a ir cambiando. Por otro lado, la gran demanda de la última semana antes de las cuarentenas en los diferentes países hizo que se realizara un disparo en diferentes categorías y segmentos del mercado. En el mercado deportivo, mucha gente está haciendo deporte desde su casa o empezó a planear hacerlo porque va a tener tiempo libre, así que se dispararon las ventas del calzado deportivo, las sandalias, este es otro ítem que por lo general digamos que está, y en climas cálidos es muy normal, pero las sandalias planas, muy ligeras, cómodas, se dispararon. Las pantuflas, que era un segmento que nunca considerábamos que fuera a ser tan relevante en el mercado, hoy lo es, y las botas lavables. Todo lo que sea lavable empieza a tener una versión diferente y empezamos a mirarlos con otra forma. Los productos, a ver cómo estos, al poderse lavar, empiezan a generar nuevas indicaciones. Los bolsos lavables también, especialmente el tema de la compra. Si yo voy a salir afuera y tengo que venir a resguardarme después y desinfectar todo, empezamos a ver que estas categorías empiezan a disparar en el mercado. Los carritos de compra y los tapabocas como accesorios principales. Otro punto que ha pasado a nivel mundial es que las principales ferias del sector, tanto de insumos como de producto terminado, se han reprogramado. Ya han cambiado estas fechas, se han postergado entre 2 a 3 meses. Incluso China ya reprogramó a un año, ya ni siquiera 6 meses como aparece allí, y algunas se han cancelado. En el caso de Italia, España y Francia ya han cancelado varias ferias de nuestro sector y lo mismo está sucediendo en Estados Unidos. En cuanto a los eventos deportivos, culturales, musicales, sociales, políticos, todos los que ya conocemos, también han sido aplazados y algunos cancelados. Esta es una de las industrias en la cual la moda más se apalancaba.
en el tema de eventos deportivos era el momento donde las grandes marcas hacían sus apuestas más importantes, lo mismo en eventos musicales, económicos, sociales, así que pues esto también ayuda a que el mercado se reconvierta en otro aspecto. Ya no tenemos estos eventos, aún no se sabe cuándo van a empezar a normalizarse, no es claro para el mundo entero qué va a pasar allí. Y digamos que la buena noticia para nosotros que las exportaciones de China en calzado y marroquinería se han frenado, lo cual es una oportunidad bien importante para nosotros porque según los indicadores que hemos venido analizando, esto va a seguir. Digamos que China, si bien ya salió en una primera etapa de cuarentena, están revisando el tema de una nuevamente propagación del virus por contacto externo que llegue importado al país y aún está empezando a trabajar de una forma muy lenta. No tenemos claro aún cómo va a ser el tema en China, a pesar de que ellos ya han empezado a incrementar en el mercado, digamos que sus actividades, pero en producción aún sigue siendo muy lenta. Y lo mismo el tema de materia prima. Aquí el tema a nosotros impacta un poco porque muchas cosas de las que consumíamos en el sector pues vienen de procedencia asiática, especialmente de China. Por otro lado, dentro de lo que está pasando en el mundo, pues la moda se solidariza contra la pandemia. Allí vamos a encontrar como hay muchas marcas hoy ya diciendo, innovo, me reconfiguro y empiezo a trabajar en una línea más solidaria. Y pongo aquí el ejemplo de Vélez, Safety y Bossi, que fueron uno de los primeros que en nuestro sector alzó la mano y dijo, bueno, vamos a empezar a hacer tapabocas y a apoyar de otra manera este ejercicio, utilizar nuestra empresa para otras oportunidades. Pero pues digamos que a nivel mundial han aparecido muchísimos ejemplos en esta línea. Hemos tenido muchas donaciones, aportes, ejemplo, el grupo Inditex, que es Sara, Bershka, Stradivarius, colocó toda su planta de producción para hacer aprovisionamiento de material médico y también para la fabricación de batas para todo el personal médico y de todo lo que tiene que ver con prendas de hospitalarias, sábanas, etcétera, pañuelos. No se fue tanto por el tema de los tapabocas, fue a otra línea. Pronovias, por ejemplo, desarrolló una estrategia muy interesante con la idea de llegar al corazón de sus clientes y fue regalar o va a donar a 20 personas que pertenezcan al sector de la salud alrededor de 20 vestidos de novia. Pronovias tienen los vestidos más caros a nivel mundial y pues tener un vestido de esos es casi una joya, así que los va a donar para este personal médico mañana pues cuando todo esté un poco más tranquilo, lo cual hace que pues esa donación genere en el consumidor una visión diferente de cómo son ellos. IKEA ha donado 2.500 juegos de cama. IKEA es este monstruo de la decoración en Europa y en Estados Unidos en algunos lugares. Y bueno, ha empezado a donar. Por otro lado, Geox, el grupo del LVMH, han empezado a hacer su industria de los perfumes la volcó a hacer alcoholes. Nosotros tenemos aquí ejemplos como la licorera de Cundinamarca, lo mismo pasó con la de Antioquia. Digamos que todas las empresas empiezan a reconstruirse alrededor de la pandemia. ¿En qué podemos aportar? ¿Qué podemos hacer? Otros los hacen con dinero, otros con especie, etcétera. Vuelvo y les digo, aquí en Colombia tenemos ya varios ejemplos que empiezan a sumarse a esta iniciativa y a reconfigurar, a ver en este segmento una oportunidad dentro del mercado. Pero ¿qué está pasando desde el comportamiento de los consumidores? Vamos a ver varias cosas. Uno es que empezamos a adoptar un ejercicio de empatía, de solidaridad, la comunicación, la supervivencia, el afecto empiezan a aflorar. En términos generales, digamos que empezamos a sentirnos más humanos, a ser más empáticos con los problemas de los otros y con los problemas nuestros también. Digamos que estos retos a futuro empiezan a hablar un poco más de estos estilos de vida humanizados. Esto conlleva a pensar en conjunto. Ya no pensamos tanto en forma individual, sino pensamos en forma colectiva. Si bien miren en esta imagen, yo la saqué de los letreros que empiezan a aparecer en los edificios. Esto empezó a aparecer en España principalmente, donde la gente joven empieza a ofrecerse para poder ayudar a las personas mayores o que tengan algún tipo de discapacidad o enfermedad y
pensando que el bien común prima sobre el bien general. Digamos que esta es la parte bonita, positiva, inteligente, amorosa, solidaria, cívica, que hemos empezado a ver en el consumidor. Les digo, ya no pensamos de forma individual, incluso, no sé si a algunos de ustedes les habrá pasado, pero he leído mucho sobre cómo las personas no se conocían con sus vecinos y a raíz de todo este encierro, conocemos hoy más a nuestros vecinos y nos ayudamos de una forma más frecuente a solucionar problemas del día a día que a veces uno no los tenía, digamos que tan visualizados, pues porque no sabía que eso iba a poder suceder. Por otro lado, aparecen las cosas que no son tan positivas. Los recursos de la población, ejemplo, en Colombia más vulnerable, pues están mínimos. Hay un impacto muy fuerte de los migrantes. Digamos que estos días hemos visto cómo han empezado la población venezolana a salir del país, a ir nuevamente a Venezuela. Pero digamos que este ha sido un impacto muy fuerte e inicial para nosotros como país. Las medidas de gobierno del mundo sobre la marcha les presentan nuevos retos, digamos que estamos mirando un poco qué sucede y sobre lo que va apareciendo día a día, tomando decisiones, pero no son decisiones a largo plazo. Por eso el tema de la incertidumbre dentro del consumidor hoy es tan alto. Digamos que este es un comportamiento que vamos a seguir viendo hasta que no tengamos un poco más claro hacia dónde dirigirnos. Hay otro tema y es que sentimos tristeza, agobio, ansiedad, depresión, soledad e incertidumbre. Esto es algo que en todos ha aparecido. Tenemos esos picos, esos momentos como consumidores en general. Y la pregunta ya desde nosotros es si me comprarán mañana. Eso es algo que empezamos a preguntarnos, o si hoy me compran. Y otra de las preguntas que el consumidor se empieza a hacer, ¿será que compro hoy o guardo para el mercado de mañana? Y con esto es algo que tenemos que empezar a vivir, cómo nosotros como productos empezamos a compararnos hoy con otras categorías que antes no lo hacíamos. Antes nos comparábamos con categorías de estilos de vida, entonces nos comparábamos con los viajes. Viajo o me compro un lindo par de zapatos. Ahora es como o me compro un bolso. Y esas preguntas nuevas empiezan a sentirse dentro del consumidor. Preguntas que nos seguiremos haciendo: ¿salvar vidas o salvar la economía? No sé si vieron la noticia que pasó en Chile, que es un poco impactante, del periodista y escritor que decidió que no quería recibir ningún tipo de ayuda médica si llegaba a contagiarse, lo cual pasó. Él se contagió del coronavirus y decidió morir porque considera que el futuro es de los jóvenes y que esas personas son las que van a salvarse. Y esas preguntas empiezan a aparecer en este momento. ¿Vamos a salvar vidas? ¿Vamos a salvar la economía? ¿O voy a salvarme? Y ahí es donde empezamos a encontrar esos cambios del consumidor que debemos observar de una forma más atenta. Por supuesto, los despidos inesperados. Esto hizo que la tasa de desempleo se aumentara en el país a febrero del 2019. Mentiras. La tasa de desempleo en las 13 principales ciudades pasó de 12,4%. En febrero del 2019 fue a 11,5%, es decir, que se incrementó en un punto. Y pues lo que pronostica el DANE para final de marzo es que si seguimos con estos cierres puede llegar a incrementarse. Pero digamos que aquí empezamos a hablar ya de por qué a nosotros y quise entrar un poco más de lo que ha pasado en la historia de la moda en otras épocas y en otros momentos con los cuales comparan la pandemia actualmente, y por eso coloco que por qué a nosotros y aprendamos un poco del pasado. Según los expertos, tanto económicos, políticos, antropólogos, dicen que este frene va a tener consecuencias similares a las dos segundas guerras mundiales que hemos tenido y a la Gran Depresión de 1917 y 18. Hay un cambio en el ámbito económico, social, empresarial que tenemos que empezar a ver, pero miremos qué pasó en esa época para ver de qué manera observamos cómo se movió este mundo al que nosotros pertenecemos. Lo primero es que la moda empieza a comunicarse de otra manera. Antes de la Primera Guerra no existía Vogue, que es la principal revista o medio de comunicación escrito
para comunicar la moda. Fue la manera de transmitir las tendencias, de no abandonar a los clientes. Yo les decía al inicio que este es un momento para estar muy cercano de los clientes, pues no hay que abandonarlos. Y en ese instante apareció Vogue como esa alternativa. Tendremos que ver nosotros cuáles van a ser esas alternativas que, si bien no son Vogue, que podemos implementar. Hay prohibiciones de materiales. En nuestro caso tendremos que ver cuáles van a ser esas prohibiciones. Hasta ahora no tenemos, digamos que no nos han dicho, pero en esa época sí había prohibición del uso de la seda y el caucho para los civiles, porque estos eran usados para hacer paracaídas. Entonces, esto hizo que en el tema de materiales que les hablaba anteriormente, la gente empezara a ser más recursiva en este aspecto, a mirar nuevos materiales, también nuevos desarrollos, pero también a reinventarse con lo que ya tiene o con lo que actualmente está dentro del mercado de los materiales. Por otro lado, se hicieron implementaciones de programas de racionamiento. La gente no podía comprar, digamos que salir a comprar mucho en términos generales, sino tenía esa imagen que ustedes ven ahí, es un libro de cupones, los cuales servían para que las personas pudieran comprar las cosas de primera necesidad. Incluso ahí hay uno que dice cupón de ropa y usted con 10 cupones podía llegar a comprarse los zapatos eran 30 cupones. Entonces, como también desde el gobierno empiezan a minimizar los gastos o a controlarlos mejor para que todos puedan proveerse. Este era un tema de que toda la población estuviera en un, digamos que en un nivel de sobrevivencia, de supervivencia aceptable. Así que empezamos a ver cómo esas restricciones aparecen. También se prohibió el uso de calzado y marroquinería proveniente de otros países. Ejemplo, Inglaterra, Francia, cerraron las fronteras a las importaciones. Y esta fue una alternativa interesante porque hizo que el tema de comprar local fuera muy importante. Los productos que existían a la mano en el mercado eran locales. Así que hace que para nosotros también sea una oportunidad que pensemos qué va a pasar en esa línea. Ya les decía que una noticia interesante es que las importaciones de China han bajado, lo cual permite que nosotros podamos acceder al mercado de una forma interesante y que tengamos opciones diferentes. Acuérdense que el consumidor está acostumbrado a diferentes temas, pero esto ha cambiado, así que para nosotros pensar en esto es una alternativa. Digamos que la pandemia y todo este recorrido se dio por pensar en globalidad. Hoy nos piden pensemos en localidad y es una oportunidad gigante, muy similar a lo que apareció en estas guerras. Los esfuerzos están relacionados a los textiles y el cuero. Digamos que ellos tenían un precio regulado en este momento, no tenían impuestos a las ventas, porque así controlaban las especulaciones. Con nosotros, con el tema del dólar, tenemos que empezar a mirar cómo vamos a manejar ese tema de los precios, porque digamos que hoy hay un dispare en algunos productos, especulaciones. Miremos el tema de alimentos, subieron absurdamente. Y por ejemplo, en el tema de telas no tejidas, antifluidas, pueden empezar a aparecer esos elementos. Así que estas fueron iniciativas que aparecieron en ese momento. También fue el momento de la industrialización en serie para uniformes, botas, armas, etcétera. Antes no existía. En nuestro caso tendremos que repensar cómo va a ser ese tema de la industrialización, la producción. Digamos que en ese momento lo que se hizo fue volver los procesos más continuos. Por el otro lado, se generó por primera vez un mundo de la moda que es en el que la gran mayoría de nosotros nos movemos. Es el ready to wear o prêt-à-porter, listo para llevar. Es lo que nosotros tradicionalmente conocemos como el segmento casual. Y a raíz de la guerra apareció este segmento del vestuario, no existía. Antes usted era alta costura o, digamos que productos a la medida. La industria del calzado eran productos hechos a la medida, lo mismo en bolsos. Las prendas se hacían y los bolsos y los zapatos muy ajustos a las necesidades del consumidor. Esto se llevó a otra escala para poder bajar los costos de los productos, porque no es lo mismo hacer algo a la medida que hacer algo masivo, y empezó a aparecer esta idea del universo casual, del listo para llevar, del prêt-à-porter. En nuestro caso, vamos a ver más adelante cómo aparecen también nuevos universos del vestuario que nos van a ayudar mucho a mover nuestra industria.
Se dejó de usar el atuendo de día y otro para la noche. Anteriormente, digamos que antes de las guerras, era muy usual que las mujeres usaran de entre 2 a 3 vestidos en el día y los hombres dos, uno en el día y otro para la noche. Eso desaparece. En nuestro caso, hoy creo que ni siquiera uno para el día y otro para la noche. Muchas personas se están quedando con el mismo atuendo durante todo el día. También vemos que los precios de la ropa en calzado y marroquinería en general se duplicaron. Digamos que la gente estaba dispuesta a pagar un poco más por los productos, también porque había baja disponibilidad, pero en términos generales hay un aumento en los precios de los productos. Se crearon las asociaciones o cámaras de la moda, no existían antes de las guerras. Apareció por primera vez la Asociación de Diseñadores de Londres, el París de Alta Costura, el Sindicato de Diseñadores de París, que hoy es uno de los más relevantes, y en este caso fue Gran Bretaña que se convirtió en todo el Reino Unido en el influenciador de moda más importante a nivel mundial, por encima de Francia e Italia. Ellos después empezaron a emerger un poco, pero fueron estas asociaciones los que les dieron ese soporte a la industria, y esto es muy importante. La asociatividad es crucial dentro de estos momentos de guerra y de pánico, porque van a verlo después. Solitos no podemos, hay que asociarnos y hay que empezar a buscar estrategias conjuntas. Había un pragmatismo y austeridad, los productos no tenían que ser tan sofisticados, elaborados, no existía el lujo en ese instante. El calzado fue restringido y se cambió el uso de las botas, en este caso las mujeres cambiaron el uso del calzado para ir a su día a día, que eran la mayoría botas de tacón mediano, por calzado para ir a trabajar. Y aquí aparecieron los Mary James, aparecen creaciones de calzado, los de Colette, los Oxford y los Boca de Pescado. Digamos que eran los más apetecidos. Ahí en las imágenes ustedes pueden ver esas tipologías de calzado que estaban allí presentes y que nos ayudaban un poco a manejar el tema de austeridad. La idea era que no fueran feos, sino que trataran de utilizar el mínimo de materiales. Por eso desaparecen un poco las botas en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres, pues las botas son las militares, porque todos los hombres estaban en la guerra, así que pues en el caso de ellos esto cambió y los productos tradicionales, los Derby, Oxford, no aparecieron. Los mocasines y las sandalias se convirtieron en uno de los principales productos, tipologías, y aquí empezamos a observar cómo los materiales, como les decía antes, empiezan a aparecer. Este zapato que ustedes ven aquí abajo que estoy señalando fue desarrollado por Ferragamo, y él fue el primero que empezó a introducir otro tipo de materiales en el calzado y la marroquinería. Incluso este, que fue el primero que se desarrolló recubriendo la cuña con corcho, es totalmente tejido. Entonces aquí es donde les digo que tenemos que reflexionar un poco, a ver hacia dónde direccionamos el tema de los materiales, como otros como el corcho, el cáñamo, las fibras naturales, los textiles que a veces no utilizamos, empiezan a ser una alternativa interesante para nuestro mercado. También encontramos cómo pues las revistas de belleza empiezan a hacer un ejercicio también importante. Se toman la delantera y empiezan a escribir artículos de bienestar, de cómo pasar los tiempos difíciles. Y aquí les decía un poco de cómo estar al lado de mi consumidor, dándoles algún tipo de consejos. Ellos no solo quieren escuchar qué les vendemos. Hay una saturación, una sobresaturación de información sobre todo lo que tenemos. Cuando uno entra a sus redes sociales tradicionalmente o a mercados en línea, hay una saturación. Todo el mundo está publicando información de sus productos porque quiere vender, pero en este momento el consumidor no solo quiere saber de eso, sino quiere escuchar consejos. Cosas como hágalo usted mismo, cosas como hasta peinarse, como pasar la vida dentro de mi casa. Así que esta idea también dentro de la guerra fue tomada en cuenta. Aparece el surgimiento de la clase media en el mundo. Esta tampoco existía, o eran ricos o pobres, y aparece este segmento de clase media que fue el que le dio vida a ese casual wear, a este mundo del casual, del prêt-à-porter y del listo para llevar. Y digamos que a través de la moda una expresión muy interesante. Por eso les decía que para nosotros es una oportunidad, porque es la manera en que nos comunicamos muchas veces, cómo manejamos los colores, cómo manejamos los mensajes. Los bolsos se convierten en un elemento bien interesante para transmitirlos. Miren este ejemplo, esto fue hecho incluso en lona, cómo las mujeres se dedicaban a bordarlos, a tejerlos y a hacer temáticas alrededor de la guerra positivas. Así que empezamos a ver que la moda también empieza a hablar sobre este elemento. ¿Qué vamos a hacer?
cómo los vamos a comunicar y cómo queremos que esto se transforme. Por otro lado, también vimos cómo se impulsó investigar en nuevos materiales, apareció la lycra, el teflón, y en el caso de nosotros, del sector de calzado y marroquinería, por primera vez se le dio vía libre a los sintéticos, y algo interesante que dio paso a ellos fue el cambio de color. Antes se trabajaban las pieles, antes de la guerra, en colores base como el negro y el café, y gracias a los sintéticos empezaron a aparecer otro tipo de colores dentro de la escena de la moda y pasamos de colores claros, vivos, a dejar a un lado el negro. También apareció la creación de la ropa deportiva. Esto estaba haciendo específicamente para las personas que practicaban algún deporte, pero a raíz de la guerra aparece la ropa deportiva como uno de los segmentos más importantes que hasta hoy sigue siendo muy vigente. Y los bolsos multifuncionales. Esta imagen que les pongo es bien interesante porque si bien algo similar nos va a pasar a nosotros y es donde vamos a llevar las máscaras. Recuerden que ya por decreto es obligatorio que todas las personas que salgan a la calle lleven sus mascarillas. Y en este caso, este bolso en la parte de abajo generaba un dispositivo para poder llevar las mascarillas antigases, que eran un poco más grandes y un poco más robustas que las que nosotros usamos actualmente, pero eso hace pensar que la marroquinería se vuelve en un producto funcional. Si vamos a salir a la calle, ¿cómo deben ser nuestros bolsos? Y empezamos a replantearnos esa idea de salvarnos, me van a comprar, qué quieren comprar y la funcionalidad. Y yo creo que estos mensajes que nos ha dejado este momento de guerras, en términos generales, van a ayudar mucho a que nosotros empecemos a tomar ideas del pasado. Recuerden que la innovación no es solo crear desde cero, hay innovaciones que aparecen incrementales, que pueden salir desde la base de un producto ya diseñado, pero reconvertido a las necesidades reales del consumidor hoy. También los bolsos grandes aparecen por primera vez en el mundo. Estaban muy acostumbrados a los bolsos pequeños y aparecen los bolsos, los shoulder bags, que son las famosas carteras, las que llevamos en el hombro nosotros de los años 40, empiezan a tener mayor capacidad. Antes no llevaban gran cosa las mujeres, hoy llevaban muchas más cosas. Nosotros hoy llevamos varios elementos, así que empiezan a aparecer el messenger bags o la maleta de mensajero también fue muy oportuna en momentos de guerra por la cantidad de documentos que se trasladaban, pero también por la facilidad de llevarlo terciado. Así que tenemos que empezar a mirar cómo va a pasar esto en el mundo de la marroquinería. También vemos cómo los materiales empiezan a reinventarse. Como les digo, hubo alternativas para bolsos más modernos, más funcionales. Se adopta un enfoque del hacer y reparar. No solo en la ropa empezamos a hablar de que lo puedo reconstruir, lo puedo hacer, coja su camiseta vieja y estámpela, dañe el jean que tenía dañado, renuévelo. También en el segmento de marroquinería y de calzado empezamos a ver cómo la industria empieza a dar alternativas en ese aspecto. Así que también es una posibilidad que podemos empezar a nosotros a repensar. Venga, usted tiene un producto allá, ¿cómo lo puede reinventar? Y empiezo yo a dar consejos sobre cómo hacer cosas con mis productos. También el estilo de temas artesanales o de cosas tejidas empieza a tener gran relevancia. Digamos que las personas también empezaron a hacer el trabajo del hacer y también es una oportunidad. Ya no solo queremos vender bolsos, sino puede ser la posibilidad de querer vender cómo hacer un bolso, que nos cambia un poco, ¿no? La idea del servicio y el producto. Entonces, ¿qué otros servicios quiero adicionar a lo que yo hoy tradicionalmente hago? Los fabricantes siguieron esa tendencia porque fue muy fuerte. Entonces a la gente, digamos que los que no tenían tiempo para ponerse a tejer, querían tener bolsos de esa manera. Así que empieza a ser una oportunidad también dentro de este segmento y con unos costos más económicos de lo tradicional en términos generales. Por otro lado, también el tema del plástico hizo posibles, como les decía antes, los colores brillantes. Apareció el blanco como un color de esperanza en el verano, en esa época. Aparecieron las bolsas rojas, verdes, amarillas de 1000 colores y el uso de los morrales y las mochilas. Digamos que esto también hace que repensemos. Ya los morrales y las mochilas venían digamos que bajando un poco en el mercado, pero nuevamente vuelven a aparecer como una oportunidad para nosotros y me parece interesante lo que pasó allí, especialmente para montar bicicleta y hay mucha gente está tomando los que tienen que salir esa opción o de ir en bicicleta o de ir en moto porque son sistemas de transporte para una sola persona y si yo no me quiero contagiar pues estar aislado es mucho mejor, así que estas alternativas también las podemos repensar y mirar
tener de ejemplo esta moda de guerra y ver cómo las podemos asociar hoy a nuestro segmento del mercado. Pero bueno, vamos a esto. ¿Cómo nos adaptaremos a este nuevo cambio? Durante y después de la pandemia. Esto es, como les decía al inicio, es un efecto guerra y tenemos que empezar a reconstruir nuestra empresa desde diferentes aspectos. Yo lo dividí en dos partes, desde afuera, cómo me ven hacia afuera, cómo me ve el cliente hacia afuera y hacia adentro, cómo tengo que reconvertirme dentro de mi empresa, hacia adentro, qué cosas tengo que empezar a incorporar para poder salir de la forma mejor de este tiempo que vamos a estar aquí, digamos que un poco aislados y separados. Desde el interior, desde el afuera, desde el outside, lo primero que les tengo que decir es lo que hoy está pasando. La vida es a través de la pantalla. Hoy estamos nosotros aquí reunidos, 100 personas mirando este tema, y es el medio de comunicación más importante. En la guerra la oportunidad fue use la tecnología y hoy como enseñanza de señores, usemos la tecnología. Es un elemento crucial para poder acercarme al consumidor. Hoy el mercado está controlado digamos que por muy pocas grandes marcas, digamos que están en la cabeza del consumidor. Hay muchas variadas, pero que no están tanto en la cabeza. Digamos que las más grandes es las que han tenido la oportunidad por la inversión que hacen en publicidad y demás. Pero hoy el consumidor que no sale a la calle, sino que todo lo ve a través de este aparatico, empieza a tener oportunidades diferentes de conocer a otras marcas. Y esto es un fomento de comunicación muy importante. Si ustedes aún no lo tienen o lo tienen ese canal un poco descuidado, pues es el momento de reconvertirlo. Si no lo tienen, pues es el momento de implementarlo. Es un fomento, esto fomenta las comunidades alternativas muchísimo, porque si una persona empieza a recomendar a otra y después a otra, lo interesante de la web es que esto es exponencial. Yo coloco algo y lo puedo ver miles de personas, pero al mismo tiempo también puede generar miles de negocios. Así que es algo que debemos aprovechar mucho, mucho en estos tiempos. La web es una oportunidad, pero debemos tener estrategia, saber qué quiero crear, a quiénes quiero tener, esto es súper clave, y cómo quiero posicionar la marca. Los consumidores buscan marcas transparentes, marcas que les cuenten cómo hacen sus cosas, cómo son el día a día de las empresas. Antes todo esto pasaba mucho a través de los influenciadores, pero la vida de los influenciadores sucedía afuera, no dentro de las casas. Y hoy quienes sí tienen la oportunidad de contar cómo hacen los productos, para quién van diseñados, qué funcionalidades tienen, son los fabricantes. Así que es un momento propicio porque la gente quiere saber qué está pasando allí. Así que a mirar de qué manera yo enfoco y especialmente en mi entorno local. ¿Qué va a pasar? Cuando yo enamore mi entorno local, voy a empezar a ver un crecimiento un poco mayor hacia afuera. Las marcas quieren conectarse y la vida en línea se tiene que volver más empática y solidaria, ya no tan crítica, ya no tan, digamos que contestataria, polarizada. La gente está cansada de eso. Miren, veníamos de la primera cuarentena, llegó Semana Santa y este fin de semana de viernes, sábado y domingo fue cuando menos la gente se conectó porque venía de una saturación de hiperinformación gigante y empezaron a decir, no, ya quiero descansar. O sea, que cuidado con lo que vayamos a colocar, no lo saturemos con fotos de nuestros productos únicamente y con cómpreme o el bono y después yo te doy esto o el descuento, porque si bien lo queremos, también queremos tener otro tipo de información más saludable mentalmente y este es un cambio del consumidor crucial. No solo queremos hablar y queremos conocer quién hay detrás de los productos, así que hay que mostrarnos un poco más, hay que entender que la gente quiere saber quiénes somos realmente. Y por supuesto tener servicios adicionales. ¿Qué vamos a ofrecerles adicional a solo un producto, a solo unos zapatos o a solo un bolso? Tenemos que repensar cuáles van a ser esos nuevos servicios. Dentro del Upside también hay alternativas como esta. Quiero mostrarles este video para que reflexionemos cómo yo también puedo acercar la tecnología a mi industria.
Bueno, si se dan cuenta, esta es una manera diferente de usar la tecnología y de empezar a abordar al cliente desde su lugar de estar, desde su casa, desde cómo está allí, qué alternativa le puedo dar yo para que se una un poco más a mis nuevos servicios digitales. Vuelvo y les digo, el mundo se transformó ya totalmente a la era digital, la realidad virtual aumentada, como en el caso de este video, empieza a ser importante y crucial. Por otro lado, vamos a hablar de materiales con código abierto. ¿Y qué es esto? En el mundo empezamos a tener una manera de hacer las cosas y hay gente que tiene mucha creatividad y que ha desarrollado muchas innovaciones que pone al servicio de los demás. Aquí pongo el ejemplo de una marca que se llama Allbirds y esta marca desarrolló este material que ustedes ven ahí de estas 3 puntadas con código abierto. ¿Y qué hizo esto? Pues que colocó la formulación de su material para que cualquiera lo pueda hacer, incluso ustedes si lo quieren buscar lo pueden hacer la formulación para tener este material que imita el EVA, pero no es un material plástico, su gran porcentaje son fibras naturales y cómo desde esta gran invención empieza a transformar el mundo desde la sostenibilidad y ayudarle a la gente también a tener materiales diferentes. Esta idea del código abierto empieza a ser muy interesante en términos generales para nosotros, porque si vamos a tener digamos que un desabastecimiento, vamos a tener que empezar a buscar nuevas maneras, incluso de nosotros mismos hacer nuestros materiales. Entonces, el código abierto para todos empieza a ser una herramienta importantísima. Incluso hoy, muchos de los fabricación de respiradores que estamos viendo a nivel mundial han sido código abierto. Han colocado su invención de respiradores mecánicos al servicio de la humanidad y cualquiera que pueda tener estos materiales puede desarrollar un respirador. Así que esto va a ser crucial porque se va a quedar en la mente del consumidor. Si yo también ayudo a hacer productos, vuelvo y les digo, aquí la idea no es irnos solos, sino en conjunto. Materiales de código abierto empiezan a aparecer con gran insistencia y van a venir ustedes encontrándose, investigando un poco más, que ya hay muchos en línea que nos van a permitir a nosotros transformar nuestro sector. Los makers, haciendo calzado y marroquinería. Y esto es algo bien interesante. Yo les puse los enseñantes porque no son profesores. Nosotros somos makers, hacemos productos, pero hoy la gente también quiere saber cómo hace esos productos, qué tipo de materiales utiliza, cómo es un proceso de armado. Si bien la idea no es que ellos lo hagan, es una manera de distraer a las personas y decirles, miren, yo hago todo esto. Y de valorar un poco la labor de cada una de las industrias en las que estamos moviéndonos. En este caso, nuestro, ese valor de lo artesanal empieza a cobrar mucha importancia. Empezamos a ver que siempre nos hemos, digamos que, sentido orgulloso por el tema de ser una industria artesanal y al mismo tiempo industrial, pero que dentro del hecho a mano empieza a aparecer. Así que los makers empiezan a hacer elementos bien interesantes para, por ejemplo, si yo hago un bolso y lo quiero transformar y le enseño a mis consumidores que eso lo pueden hacer, son servicios asociados que además ayudan a que las personas también empiecen a transformar esa idea de que un bolso ya está hecho, que un zapato ya está hecho, y sino que se le pueden brindar otras opciones. También son apoyos en momentos de crisis. Brinden apoyo. Esto es súper importantísimo. Hay algo que se llama el top of hair y es las marcas que yo llevo en mi cabeza de corazón. ¿Cuáles son las con las que primero pienso? No sé si ustedes han visto que con las campañas que hizo Crepes and Waffles o Arturo Calle, la gente salió a decir, cuando salga de esto, lo primero que voy a hacer es ir a comerme un crepes porque está ayudando a la gente a sobrellevar estos momentos de crisis de una manera más fácil, por decirlo de alguna manera, sí, de esta manera, pero hay que entrar en el corazón de los clientes y si nos ven un poco distanciados ellos, pues no vamos a entrar en ese top de la cabeza que cuando yo pueda salir diga quiero ir a tal lugar o voy a buscar esta marca, así que hay que hacerlo. Solos no, juntos sí. Esto es un ejercicio que nos va a enseñar la asociatividad. Definitivamente no vamos a poder hacerlo solo, vamos a necesitar muchos elementos que me conecten a otras industrias, que me conecten a otras maneras de hacer las cosas, que me conecten a co-crear con otras personas, que me conecten con mi cliente final. Esto es algo que en nuestro sector muy pocas veces lo hacemos, casi siempre está asociado más al que me distribuye o al que tiene la tienda física, que es el que tiene la información
información del consumidor, pero hoy el consumidor no está en la tienda física, está en sus casas, así que nosotros tenemos que empezar a mirar cómo nos juntamos, cómo de verdad empezamos a trabajar unidos para poder sobrellevar estos ejercicios nuevos de industrialización. Esta es una idea de empatía que tiene IKEA sobre solidaridad, comunidad, protección. Quiero mostrarles este video. Yo soy tu hogar y voy a estar para ti, aguantando todo lo que venga. Bueno, vuelvo y les digo, es una forma de vendernos de otra manera que vamos a estar dentro de nuestro hogar. Así que para nosotros es interesante pensar nuestro calzado, cómo va a acompañar a la gente en su hogar. No sé si en ese momento se quieren mirar los pies, pero sería interesante saber qué tipo de zapatos llevan y cuántos han usado diferentes en este tiempo que han estado dentro de sus hogares. Listo. Cuando salgan, la gente que va a querer, esa es otra pregunta que nos hemos hecho, porque va a ser difícil. Uno de los temores dentro de esta industria de la moda es la forma en que pues nos medimos los productos. Por eso, digamos que dentro de los protocolos de seguridad que han venido instaurando en diferentes países, incluido el nuestro, el sector de la moda va a ser muy difícil porque nos medimos todo. Las prendas de vestir, el calzado, el bolso, y vamos a querer cosas como estas porque pues yo al final tengo que convivir con un virus y tengo que mirar de qué manera me protejo. You try them on where they're sold. And in the digital age, it stays the same. We call it virtual shoe fitting, a technology that turns regular outdoor media into virtual shoe stores. For the first time, we synchronized 3 Microsoft Kinect devices to scan your feet. We then used this data to render 3D shoes on top of it, in real time. To launch our technology, we went to the most frequented places, central stations. You start by selecting any model and size. To see the shoe like you're actually wearing it. Finally, we made shoe fitting social. So if you're not sure about a shoe, you can share a snapshot with your friends via Facebook. Once you've made a decision, QR codes with your model and size info lead you to the mobile checkout to get it delivered the next day. In the end, we created a new way to use outdoor media. And the fact that you can try on any shoe from the online store makes this the world's largest shoe store. Okay. Si se dan cuenta, esta es una manera diferente de cómo vamos a medirnos nuestros productos. Porque les digo, la gente va a ser un poco más cauta en probarse cosas. En el caso de calzado, pues es aún más complejo, pues porque siempre tendemos a probarnos cómo nos quedan los zapatos, si son cómodos, si la altura me favorece, si no me favorece, incluso el color, bueno, en fin, mil cosas. Así que estas son nuevas alternativas que tenemos que empezar a repensar cuando salgamos, porque venimos acostumbrados de un mundo digital, el cual va a hacer que cambiemos y que queramos también tener hacia afuera. O sea, lo que está pasando hoy en el hogar también va a trasladarse hacia ese contacto físico, a esos poquitos momentos que vamos a poder estar afuera. No olvide esto, conectar su marca en la cada vez más creciente vida digital de sus clientes. Esto es un deber. Su empresa si no tiene vida en la web, es el momento de que nazca. Tampoco lo olviden. Todos nos estamos comunicando a través de nuestras redes sociales, sea WhatsApp, sea Facebook, Instagram, TikTok, todas las que ustedes se imaginen empiezan a aparecer, Twitter. Y finalmente, incorpore modelos de negocio e-commerce. Esto va a ser crucial dentro del futuro. Si veníamos viendo estas tendencias, nosotros hace más o menos 2 años venimos hablando muy fuerte de que el e-commerce va a ser un canal importante, además que no es tan costoso como otros, que se requiere más tiempo, sí, en algunas ocasiones, pero que hoy al estar encerrados se convierte en la única posibilidad que tengo yo frente al cliente, así que incorporen este modelo de negocios.
No olviden, usted es el guía espiritual de la vida digital de sus clientes. Usted se va a convertir en eso. Usted es el que le va a redireccionar, el que le va a dar la información más relevante a ese comprador que usted quiere llegar. Dentro del outside también, estoy solo. Es una oportunidad para las empresas que también están pasando por lo mismo. Como en la guerra los aliados vencieron, así que aquí los aliados vencerán. Por eso les hablaba que hay que empezar a hacer nuevas alianzas con diferentes empresas, industrias, con la misma cadena, tanto hacia adelante como hacia atrás, con mis proveedores, con los fabricantes, con los comercializadores. ¿Cómo vamos a hacer esas alianzas para poder llegar? Recuerden eso, los aliados vencieron. Si no nos unimos en el proceso, va a ser cada vez más difícil que logremos llegar a incorporar cambios. Es un momento de solidaridad y resistencia y resiliencia. El mundo nos invitó a ser más solidarios y a resistir un poco más estos tiempos que, pues, digamos que lo que dicen los expertos es que hasta ahora empieza, no ha llegado ni siquiera a su momento intermedio, así que bueno, hay que ser resilientes. Por el otro lado, la co-creación, y esto sí que es importante en el mundo del diseño y en el mundo de la moda. Esa idea de transformar todo, de una idea individual, de que solo sea una persona la creativa, de que sea solo una persona la que decida cómo van los productos, empieza a ser reevaluada, porque la gente también empieza a abordar esos ejercicios de creatividad y empiezan a ver cómo en conjunto empiezan a tener cosas mejores. Consumo y producción consciente, no olviden esto, el medio ambiente habló. Todo este problema del virus, de dónde vino, del consumo de animales no controlados, hizo que la gente repensara y que hoy tenga más tiempo para revisar qué de lo que está consumiendo es más sostenible. El consumidor consciente ya llegó, no esa idea que hablábamos hace un año en las tendencias y decíamos hay que hacer las cosas en vía de la sostenibilidad, miremos cómo se utilizan nuestros productos, cómo su disposición final, cómo contamino yo desde mi industria, desde mi empresa, tengo residuos, cómo los manejo, etcétera, la responsabilidad con mis empleados, todo esto que habla de conciencia ya llegó y aterrizó en los clientes y cada vez más nos van a preguntar por eso, así que tengan cuidado al momento de empezar o repensar nuestros productos. El tema del ambiente va a ser algo que los consumidores van a probar 10 veces más. Si usted, aparte de decirles cómo hacen las cosas, también le dicen, mire, yo estoy ayudando ambientalmente, conscientemente con mis productos, va a ser un plus que los va a llevar al top hair de los consumidores. Un tema importante, no solo ayude con donaciones, esta fue la primera instancia, hoy haga parte de la solución. Ya los consumidores vieron quiénes donaron, quiénes no donaron, quiénes siguen haciéndolo, hasta dónde van a resistir, pero ya pasamos esa etapa. Hoy tenemos que empezar a ser parte de las soluciones y tenemos que hacer que los consumidores nos vean como que sí estamos aportando a esas soluciones desde diferentes aspectos, a contar un poco más qué estamos haciendo para que todos estemos mejor. Dentro de esto, digamos que nuestros clientes, ¿quiénes son los que más van a necesitar mis productos allá afuera? Uno, el tema de servicios de salud. Ustedes saben que son de las pocas industrias que, pues, por el hecho mismo de la pandemia, van a seguir siendo activas y van a estar siendo, digamos que continuamente el foco más importante en comunicaciones. Así que los servicios de salud es una gran oportunidad para nuestro sector, que antes, digamos que no lo veíamos como un sector tan prioritario, o se convierte porque es el que más demanda va a tener de diferentes productos, así que repensémoslo. Los servicios de aseo también. ¿Qué empresa ha pensado hoy en ofrecer a las empresas de aseo que sus productos funcionan? Y recuerden que aquí hay que reinventarnos y hay que diversificar un poco en esa idea de qué productos hago. Los repartidores, tanto de moto y bicicleta, ¿qué oportunidades tengo yo para que mis productos lleguen a esas personas que sí están hoy afuera, a los que están afuera y necesitan bolsos, necesitan calzado, prendas de vestir, etcétera? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para llegar a ellos? Los distribuidores es otro segmento, otra franja del mercado que, si bien no necesitan productos tan específicos como los de salud, sí son personas que necesitan protegerse. Así que, ¿cómo hago que mis productos se transformen para esos segmentos? Personal de transporte, ellos siguen funcionando, van a seguir funcionando. Así que, ¿qué hago yo para estar allí dentro de esta franja? Las entidades de gobierno, ustedes saben que el gobierno ha habilitado ya varias iniciativas para compras públicas.
específicamente en nuestro sector, así que son oportunidades interesantes que tenemos que empezar a ver con mayor detenimiento, con mayor lupa, para ver dónde están las oportunidades. Por supuesto, todo el tema de las Fuerzas Armadas están afuera, ellos son los que están velando en este instante porque pues, mantengamos, digamos que la calma y sigamos las instrucciones. Todas las empresas que fabrican instrumentos médicos también están en este momento funcionando y ellos también necesitan productos, así que ¿cómo me alío con estas empresas que están fabricando instrumentos médicos para yo proveerles de productos que requieran? Elementos de protección para camas y camillas. Yo les contaba el ejemplo en Ditex que no decidió hacer tapabocas, sino todo lo que tiene que ver en ropa de hospitalaria. La pregunta es, ¿por qué no fabricarles? Tenemos una oportunidad allí bien interesante que tal vez antes nunca habíamos contemplado, porque nuestro cliente estaba, nuestro foco, nuestro segmento del mercado estaba alineado a otro mundo, por decirlo de esta manera, pero hoy eso cambió. Entonces, estas son las industrias que hoy están afuera, las industrias a las cuales podemos aliarnos, con las cuales podemos llegar a tener oportunidades muy interesantes para poder implementar y hacer negocios dentro de nuestra empresa. Miren este ejemplo de calzado para médicos. No necesariamente tienen que ser los tradicionales, los que conocemos, los que ya en el mercado están. Hay otras posibilidades de reinventarnos y hay muchas personas que van a necesitar esto y no ahorita en este instante donde empezamos el tema del contagio, sino que esto va a seguir por lo menos durante 2 años porque, como bien lo decían los expertos, van a haber ciclos y estaciones y van a haber muchas personas que se van a dedicar a cuidar personas en hogares. Entonces, ¿cómo esto puede convertirse en una alternativa a largo plazo de negocio muy interesante? Miren estos morrales médicos que les permiten llevar ropa para cambiarse, también elementos de aseo, incluso el calzado, cómo también le damos una temática hacia estas ideas de salud o cualquiera de las industrias que yo les nombraba anteriormente. Así que bueno, son alternativas que tenemos que empezar a repensar porque son las personas que actualmente están trabajando, las que en cierta manera están moviendo el país. Así que tenemos que empezar a buscar en esos segmentos que están activos nuestras oportunidades. Pero mis clientes, ¿dónde están mis clientes? Que esa es otra pregunta que siempre hacemos y decimos, bueno, pero ¿en dónde están mis clientes? Bueno, yo les voy a contar un poco en dónde están y algunos se sentirán identificados, otros dirán no tanto. Mis clientes están allá afuera. Hoy y mañana, ¿qué necesitan o necesitarán mis productos? No sé si se han hecho esa pregunta. Si hoy el cliente necesita realmente más de mí. No sé si algunos se han puesto a pensar en estos días que han estado en su casa si necesita otro par de zapatos, si necesita otro bolso, si necesita otra camiseta, si necesita más ropa. Algunos dirán, yo ni siquiera me he estrenado ropa porque la tengo ahí guardada antes de y no he tenido oportunidad para lucirla. Entonces, ¿dónde están mis clientes? Entonces, ¿qué necesitarán? Cosas para estar en la casa. Como en la guerra, se priorizan los universos, 2 universos, el deportivo, que en este caso pasó en la guerra, y el sleepwear, que esto traduce las prendas para dormir. En este caso, nosotros, pues como les decía inicialmente, nunca pensamos que las pantuflas fueran una oportunidad de negocio gigante. Las podemos traducir a suecos, las podemos traducir a algún tipo de babuchas, por decirlo así, pero con un poco más digamos que de sentido del diseño y de la funcionalidad. Así que se priorizan estos 2 universos para las personas que están dentro de la casa. Hay muchos que van a querer seguir haciendo ejercicio, otros que se sienten muy cómodos con calzado urbano de apariencia deportiva y otros que definitivamente el tema de tener slippers dentro de su guardarropa es crucial. Así que empezamos a ver que estos 2 universos que antes no los teníamos tan presentes en nuestra industria empiezan a aparecer. También, ¿qué van a necesitar estas personas? Productos para protegerse. Y aparece este universo que se crea con mucha fuerza y es el de Protective Wear. Y uso hashtag porque a través de estos es que nos comunicamos. Yo quiero protegerme para ir a la guerra. No sé si han visto cuando la gente publica que tiene que salir a hacer mercado, tiene que ir a hacer una vuelta en un banco o algo, cómo se viste y publica sus fotos en sus redes sociales y coloca el mensaje de soy el tributo, haciendo referencia a estas películas que hablan un poco de estas utopías de guerra.
Yo me cuido, entonces todo el tema de protección va a aparecer, juntos nos cuidamos y no te vayas, son cosas que nos están diciendo todo el tiempo, que nos están bombardeando en la publicidad, los mensajes que nosotros mismos colocamos, así que dentro de este segmento de protección tenemos que repensar también cómo hago para que mi calzado se proteja, cómo hago para que el zapato proteja, va a pasar lo mismo con el bolso, cómo hago para que proteja lo que compro, porque ya no voy a llevar 2, 3 bolsos o uno, sino quiero, ese que llevo no va a ser el pequeño, sino que cuando yo salga y en ese poco tiempo que puedo estar afuera, puedo ser el más funcional, así que empieza a ser una industria que se mueve muchísimo. La de leisure wear, y esta es la del ocio, la de estar tranquilos. Es particular, pero esta es otra industria que tampoco teníamos mucho dentro del sector de calzado y marroquinería. La veíamos un poco más para prendas de vestir, pero hoy aparece, entonces son productos de descanso. Y es una oportunidad muy interesante para los productos confortables. No sé si les ha pasado, pero al usar todo el tiempo zapatos planos, y esto es pura ergonomía y el uso de biomecánica del calzado, empiezan a resentirse las lumbares. Y más cuando yo no tengo, digamos que un mobiliario adecuado para trabajar dentro de mi casa, ese famoso teletrabajo, se resienten aún más. Entonces, no solamente va a servir ese zapato plano, sino el zapato confortable. Y es una oportunidad bien interesante porque todos vamos a querer estar cómodos, pero tener algo con diseño. Así estemos dentro de mi casa, porque los voy a mostrar como a través de las redes. Así que los productos no es que vayan a perder el diseño y se vuelvan productos netamente básicos, no, al contrario, tienen que ser productos para asociados a estos segmentos del mercado, pero que me permitan mostrarlos a través de mi vida digital. Recuerden que nuestra vida digital va a ser como lo que le mostramos al mundo. Por otro lado, también tenemos los zapatos para trabajar. ¿Quiénes se van a quedar trabajando? Entonces, tenemos varios elementos. Antes, yo recuerdo que hace unos años cuando yo les preguntaba a los fabricantes que para quién diseñaban, me respondían mucho para ejecutivos o para ejecutivas, que van a sus oficinas. Y cuando hoy nos dicen esos ejecutivos se quedan en su casa teletrabajando, me quedo en casa, otros dirán me rebusco en la calle si salen afuera. Entonces, ¿qué personas vamos a tener como nuestros consumidores? ¿Los que van a estar dentro de sus casas teletrabajando o los que van a estar afuera en la calle? ¿Y a qué segmento del mercado le quiero llegar yo? Y estas preguntas tienen que empezar ustedes a responderlas rápidamente. Hay una idea muy interesante de la identidad corporativa y es que queremos, vuelvo y les digo, el tema de juntos somos más y de dar esa identidad corporativa a las empresas que están apoyando todos estos procesos. Así que también es una oportunidad muy interesante porque reaparecen los uniformes. La gente no va a tener mucho dinero o no mucho dinero, sino va a querer invertir en diferentes cosas. Así que si aparece esta oportunidad de que mi empresa me dé esa identidad corporativa a través de uniformes, empieza a ser una oportunidad muy interesante para nosotros para vender a una escala mayor. Ya les decía, productos confortables, multiusos, y aquí hablo de los productos híbridos. ¿Qué va a pasar con esa idea de productos que me sirvan para estar en la casa, pero también para ir al mercado? O para ir a una reunión corta de negocios. Acuérdense que los tiempos van a ser muy reducidos. ¿Cómo cuido el medio ambiente? Y algo interesante es que en cuarentena aprendo. ¿Qué he aprendido desde mi encierro? Y después lo quiero implementar. También vamos a tener clientes que lamentablemente van a estar en recuperación. Y aquí también vamos a necesitar productos. Entonces aquí aparecen estas ideas de yo me cuido, en recuperación, sanando, más fuertes. Entonces, ¿dónde están esos clientes? Ya les he colocado 5 ejemplos interesantes de dónde están en este instante y dónde van a seguir a futuro. Vamos a tener otros que son para divertirse. Y esto es bien particular porque empezamos a ver que dentro de la diversión tenemos varios segmentos. Uno, viendo series. La televisión se transformó gracias a Netflix y va a seguir haciéndolo, va a seguir siendo un aliado muy importante dentro de estos procesos. Los videojuegos, se han disparado los videojuegos en línea y las apuestas. Y los videojuegos, cómo funcionan y cómo quiero estar yo dentro de los videojuegos. Vuelvo y les digo, la vida digital se convierte en algo extremadamente importante. ¿El cual me recomienda? Va a ser muy interesante este hashtag desde lo divertido. ¿Cuál me recomienda? ¿Usted qué recomienda? Y siempre vemos cómo alrededor de un tema específico empiezan a hablar de productos o de cosas o de servicios. El TikTok, si bien fue una red social que inicialmente apareció en Asia, muy fuerte, ya ha llegado aquí. Y mucha gente empieza a usarla, pero entonces es particular porque hacen toda una
obra de teatro, porque eso es como una especie de artistas para promocionar los productos y cómo están vestidos. Incluso TikTok dijo algo muy interesante en la semana pasada y es que ellos preponderan dentro de los códigos que manejan a las personas que mejor se vean visualmente, y aquí hablo de cómo están vestidas, maquilladas físicamente, porque les genera mayores tráficos y mayores like. Entonces la gente, para seguir trabajando en plataformas como TikTok, también va a quererse ver bonita. Y es una oportunidad para nosotros, vuelvo y les digo, no solamente es que como estoy en la casa, entonces uso lo más viejo, la sudadera que nunca me ponía, la camiseta de fútbol de hace 1000 años que me queda apretada, no. Hay que cambiar esa visión porque las redes sociales están cambiando esa visión. Por ejemplo, la joyería empieza a ser muy importante porque empezamos a observar no solo del medio cuerpo hacia arriba y empezamos a ver qué lleva la gente, cómo están las mujeres maquilladas, qué accesorios llevan, en el caso de los hombres y cómo están sus camisas, si bien la corbata desaparece, pero aparecen otros elementos, también va a aparecer hacia abajo porque hay reuniones que nos lo solicitarán. Entonces, vemos que a estos segmentos del mercado hay una idea de ¿y qué les fabricamos? Ya les he dado varios ejemplos, varias alternativas, pero tenemos que empezar a mirarlos realmente de forma muy seria. Vuelvo y les digo, antes no los teníamos considerados, pero hoy aparecen. Aquí hay un ejemplo interesante. Digamos que en el futuro de las tendencias se proponen nuevos códigos, dejando atrás lo que ya sabíamos. Miren estos suecos, que son como una especie de suecos mocasines, con la comodidad de una babucha, pero si yo los llevo con un pantalón un poco más ancho, pueden parecer unos mocasines muy sofisticados. Entonces, esas estéticas, esos productos híbridos son a los que yo me refiero. También que sean productos versátiles, vuelvo y les digo, cómodos, asociados a esos nuevos estilos de vida que antes no los teníamos, nunca nos habían encerrado. Es la primera vez que esto sucede en el mundo y queremos productos para estar en esa idea de encierro, pero que no sea un encierro aburrido, sino que sea un encierro realmente interesante. Y si se implementa toda la idea del home office de ahora en adelante, este va a ser un cambio que las industrias van a dar, que también ayuda a disminuir costos y que al final va a hacer que nuestros productos cambien totalmente. También ver en el día a día la vida laboral para los que tengan que salir o los que tengan que estar en su casa. Reconocer cuáles son esas necesidades de bienestar, de confort, cuáles son los productos clásicos que se van a mantener. Digamos que aquí va a haber una reconversión a productos más clásicos, más básicos también, como los mocasines, los suecos, ya les hablaba de ellos. Son productos que se van a mantener muy fuerte en el mercado. Los zapatos de descanso, ya les hablaba, slippers y las sandalias, tanto para hombres como para mujeres, van a tener allí una oportunidad gigante. Obvio, el calzado deportivo o casual de apariencia deportiva, urbano de apariencia deportiva. Qué interesante va a tener esto. Puse aquí este ejemplo de una suela muy ancha, lavable. Recuerden que los productos que se puedan lavar, limpiar y que no se dañen ni se deterioren van a ser un plus gigante para el consumidor. Entonces, en el caso nuestro que nos están diciendo, cuando llegue a su casa, por favor, quítese los zapatos, límpielos, pues los zapatos que permitan hacer eso serán fantásticos. Incluso hoy ya hay ideas de zapatos que se les cambian las suelas. Entonces, imagínense ustedes un producto donde salen a la calle con una suela, llegan a la entrada de su casa, se la quitan y entran otra vez sin quitarse los zapatos, empiezan a hacer servicios nuevos, servicios diferentes, modelos de innovación que realmente la gente va a empezar a apreciar de una forma muy interesante. Así que la idea, como les decía al inicio, es que del mundo de la moda es una de las industrias más innovadoras, más creativas. Somos de las pocas que realizamos más de 2, 3 colecciones al año. Hay industrias que solo hacen una vez, incluso hasta 2 veces al año. Nosotros vivimos en innovación constante. Entonces el consumidor, por más encierro que tenga, también va a querer algún tipo de innovación con respecto a esta idea de protección. Por supuesto, desde los bolsos también hay oportunidades gigantes. Prima la funcionalidad. Cosas que no sean funcionales, tal vez no las vamos a querer en este instante. Así que vamos a tener que repensar los productos que sirvan para salir al mercado, para ir al trabajar si tengo que hacerlo. Les mostraba el ejemplo de los médicos, los morrales. Además que me permitan llevar las cosas que me protejan. Y aquí hablo de cómo me transformo, las mascarillas, los guantes, el portagel antibacterial o el del alcohol, el termo del agua, además el celular, el computador, etcétera. Entonces, vamos a ver cómo desde esa visión el tapabocas fue el primero
estas mascarillas, las primeras que empezaron a sofisticarse, pero van a aparecer mucho más. Si bien Louis Vuitton decía que lo bonito de la marroquinería es que todo necesita un estuche y todo necesita cómo portarse, es la oportunidad más bonita que tenemos en este segmento para reconfigurar lo que hacemos. No son solo contenedores, sino como son contenedores con estilo, pero además funcionales para llevar todos estos elementos que voy a tener que cargar hoy, quiera o no quiera, para poder protegerme. Miren estas imágenes. Quiero que las observen. Miren los bolsos que llevan las personas, si llevan bolsos. ¿Qué llevan en las manos? O en la espalda. La gran mayoría lleva cosas para aportar al mercado. También se convierte en una oportunidad para los elementos grandes. Son 20 minutos, una hora que yo estoy afuera, que quiero también sentirme bien. Así que para nosotros es una idea de repensar, les digo, para la marroquinería desde la funcionalidad. Pueden aparecer carros de mercado más sofisticados, más divertidos, más funcionales, con mayor protección, que también se puedan lavar, las bolsas del mercado, porque muchas son de desechar, entonces acuérdense de la sostenibilidad del medio ambiente. Si yo estoy vendiendo un tipo de productos que además le puedo adicionar un carrito y que le digo cómo limpiarse, son cosas que van a empezar a valorar mucho los clientes. Pasamos del FOMO al HOMO. Estas son dos palabras que aparecieron hace unos años en el mundo de la psicología. El FOMO, Fear of Missing Out, miedo al perderse de algo, y el HOMO, el Joy of Missing Out, placer de perderse de las cosas. El FOMO es esto. Miedo a perderme de algo, y esto sucedió antes de la pandemia y ha aparecido en diferentes momentos. ¿Se acuerdan del tema del papel higiénico? Que todo el mundo de alguna manera quería tenerlo porque les generaba algún tipo de seguridad. Esto se denomina como efecto contagio. Y esto es algo que los consumidores van a tener muy fuerte. La pandemia es contagio, todo es contagio, todo el mundo todo el tiempo está nombrando esta palabra contagio, 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 efecto contagio. Entonces, si los demás lo hacen, yo también debería hacerlo. Si los demás usan mascarilla, yo debería hacerlo. Si los demás llevan gel, yo debería hacerlo. Si los demás limpian sus zapatos, yo debería hacerlo. Entonces, esta idea del FOMO aparece y es como esa percepción de sentir seguridad. Los miedos nos alertan y a veces tenemos reacciones ilógicas. Les quiero mostrar esto que pasó en Australia. Aquí en Colombia no quise poner el ejemplo, pero también ha pasado. Bueno, si ustedes se dan cuenta, nunca en la vida habíamos peleado por papel higiénico. Son esos comportamientos de ese miedo de quedarme por fuera de que empiezan a aparecer. También tenemos el HOMO. Y estos son los sentimientos, perdón, esto es en la idea del placer de perderse las cosas. Vuelvo y les digo, veníamos de un tema de hiperformación los primeros 15 días. No sé si a muchos de ustedes les pasó que tenían teletrabajo, webinars, reuniones de trabajo, reuniones con sus proveedores, con sus compradores, etcétera, y había momentos en que su día de trabajo era tan grande que no les alcanzaba las 24 horas y al final terminábamos más exhaustos de cómo trabajamos en nuestro día a día empresarial. Eso, digamos que en cierta manera hace que esa reflexión se vaya hacia el HOMO. ¿Cómo me desconecto? Es una actitud diferente que en cierta medida nos la colocó el gobierno y es este distanciamiento social, la cuarentena, la prevención, la mitigación, etcétera. Y es como dejo soltar las cosas, como me olvido un poco de lo que está sucediendo afuera, de los problemas y digamos que dejo ir las cosas que están a la mano. Antes, por ejemplo, si me daba hambre, yo salía aquí a la esquina,
cuadras, etcétera, y si tenía un antojo iba y lo hacía fácilmente. Hoy tengo que pensar, tengo que llamar al que me lo haga, si se demora, cuánto se demora. Digamos que esas cosas que teníamos a mano son las que han cambiado, son las que tengo que empezar a dejar, a soltar, a dejarlas ir un poco. Por ejemplo, los que son hinchas del fútbol ha sido uno de los temas más complejos, porque era una programación total, el poder verlos. El poder ver eventos deportivos era algo como del fin de semana o de entre semana y estar pendientes de los premios, de los jugadores. Y eso nos lo quitaron. Entonces, ¿cómo esas cosas que yo tenía en la mano las tengo que dejar ir? Pero ¿cuáles se van a quedar? Y tenemos que hacer parte de las que se van a quedar. Así que vamos a ver cosas para compartir, aprendizajes diarios. Miren este video. No hay confinamiento sin entretenimiento. Nos volvimos más divertidos. Y eso ha sido interesante en términos digitales. Y sabe que me dice, ¿no? Que a qué hora iba a estar en casa. Listo. Entonces, si se dan cuenta, esta idea del HOMO empieza a ser más persistente en nuestra nueva vida de encierro. Por otro lado, la naturaleza habla. ¿Han visto ustedes cómo los animales empiezan a regresar a sus lugares que tradicionalmente habían ocupado y que habitaban y que nosotros desplazamos pues, por el crecimiento gigante o desbordado de las ciudades? Así que esto es algo que tampoco vamos a olvidar. Cuando empiezan a aparecer estos videos de esta nueva vida animal, empezamos a sentirnos también, a sentir esa empatía con ese universo. Y vuelvo y les digo, el tema de sostenibilidad no lo vamos a dejar de lado en este instante. Pero ¿qué va a pasar cuando salgamos? Esa es una pregunta que tenemos que empezar a solucionar. ¿Qué va a pasar con nuestro consumidor, con nosotros mismos como consumidores? Vamos a volcarnos hacia una idea de protección, no tocar, no besar, por supuesto el distanciamiento, a estar solos, porque no vamos a poder salir en compañía, con amigos, en conjunto, y algo que nos parece importante, ¿cómo me protejo? Entonces, una de las primeras ideas que va a tener el consumidor va a ser ¿cómo me protejo? En la otra, supervivencia, abastecernos, va a ser algo muy, muy interesante desde esa visión. ¿Cómo me abastezco y de qué me abastezco? ¿Voy a gastar lo necesario o me voy a dar esos gustos aún? ¿Quiero ahorrar? O definitivamente no lo voy a hacer. Los gurús de la economía dicen sí, vamos a irnos a una tendencia del ahorro. Adecuar mi espacio con lo necesario, una nueva casa. Esto es algo que no nos habíamos dado cuenta antes. Muchas personas han empezado a sentir que al estar en su casa todo el tiempo les hacen falta cosas. Por ejemplo, las personas que están con sus hijos. Algunos espacios son muy pequeños, muy reducidos y empezamos a ver que hay una alternativa también para las personas, que tenemos que empezar a mirar en esas necesidades que tienen las personas que están con sus hijos. Ese es otro segmento del mercado que tenemos que empezar a repensar. ¿Qué va a pasar con el mundo infantil? ¿Y qué va a pasar con los papás que hoy son docentes, cuidadores, padres, proveedores? Entonces, ¿cómo hago que mi casa empiece a ser un elemento crucial? Es la que voy a defender, es mi fortín. Y, por supuesto, evitar multitudes. Vamos a ver que esta idea de evitar multitudes va a seguir siendo, nos va a quedar en la cabeza por mucho tiempo. Incluso vamos a ser un poco violentos, intolerantes hacia las personas que se me acercan. Vamos a exigir ese distanciamiento de una forma importante. Nos vamos a hacer escuchar nosotros mismos. ¿Y qué quiero hacer cuando pase todo esto? ¿Quiero ver a mis amigos, a mi familia? No lo sabemos. ¿Quiero viajar?
Es una pregunta que hoy todos nos hacemos. ¿Queremos viajar o nos quedamos en la casa? Quiero trabajar mucho, recuperarme. Ok, vas a trabajar mucho, recuperarte de todo este proceso. Quiero divertirme. Otros dirán, quiero salir a hacer deporte porque estos días de encierro me engordé y definitivamente tengo que moverme más. Otros agradecerán por la vida y otros irán a hacer duelo. Esas cosas son muchas de las que hoy aparecen cuando se le pregunta al consumidor qué quiero hacer. Aquí la localidad por encima de la globalidad, cuidar, apoyar, ser solidario, ser cívico, son elementos que también se van a quedar en el corazón de las personas. ¿Cómo me protejo y cómo protejo a mi entorno? ¿Cómo apoyo y cómo apoyamos? ¿Y cómo me apoyan? Acuérdense de la idea de asociatividad. Ser solidario es crucial, civilidad, algo que hemos perdido un poco. Hoy aparece esa idea de civismo, seguir las normas, pues por el bienestar de todos y el bienestar mío. Hacia adentro, ¿qué va a pasar hacia adentro? Entonces, nuestras empresas, inventarios. Este momento usted tiene que estar pensando en qué tiene en su empresa, qué inventarios hay, qué materia prima tiene, qué insumos tiene, qué productos terminados ya tiene, cuáles están sin acabar, qué mano de obra tiene. Esta es una pregunta bien importante porque cuando empiece a reactivarme lentamente o rápidamente, tengo que saber con qué cuento para reiniciar, qué es lo que tengo y qué es lo que mejor sé hacer. Tengan cuidado, hagan lo que mejor saben hacer. ¿Y cómo lo reinicio? ¿Cómo cuido a mis clientes? Y no pierdo contacto. Hacia adentro, la empresa tiene que estar en este momento en constante comunicación con sus clientes. Y ya les digo, no solo mis clientes al por mayor, sino también mi cliente final, el que usa mis zapatos, el que a veces tiene dudas de cómo usarlos, el que requiere consejos, etcétera. Incorporación de nuevos materiales, ya les hablé de esto, como en la guerra, buscar en la localidad. Vamos a tener que empezar a desarrollar muchas materias locales. Es una oportunidad también para la industria de que aparezcan nuevas empresas de insumos o empresas que realicen sus propios insumos y que ayude a comunidades. Las economías de escala, los asocios, o sea, yo hago algo, un proceso, pero este otro lo hace mejor y me baja los costos. Entonces, ¿cómo hago yo estas economías de escala al asociarme? Ser parte de la solución que ya les había de diversificar. Hacia adentro tengo que pensar en diversificar. Miren esta imagen. Probablemente podremos llegar a vender más protectores de calzado que calzado mismo, porque van a ser fáciles de usar, pueden ir en colores, etcétera. Son innovaciones, vuelvo y les digo que tenemos que empezar a repensar. Hay que pensar en retos importantes. El mundo cambió, el mercado cambió y la diversificación es una gran estrategia en momentos de crisis como estos, porque me permiten ver de otra forma las necesidades del consumidor. Vuelvo y les digo, asociado a lo que yo ya hago, ¿cómo ofrezco otras cosas? ¿Qué oportunidades tengo para brindarle a mi cliente? ¿Cómo hago para que la capacidad instalada empresarial que yo tengo hoy la pueda utilizar también para darle otras opciones a mis consumidores? No olviden esto, si no se mueve, lo mueven. Lamentablemente el mercado es así, es voraz, siempre lo ha sido, no es la primera vez que nos vemos abocados a este tipo de problemas. Antes era por competencia, hoy es por otro tipo de problemas. Así que otros están pensando lo mismo que usted, pero la oportunidad es en quién va a ser más rápido. Aquí el viejo dicho, el que pega primero pega dos veces, va a ser muy importante. Así que el que sea más rápido, más ágil dentro de su empresa, de ajustarse a esas necesidades que les he hablado anteriormente, a esos productos que va a querer la gente, va a ser el que va a ganar. La economía circular es súper importante. ¿Cómo hago que lo que es al final desecho, basura, lo vuelvo a reconvertir y lo entro a la cadena nuevamente? Sostenibilidad, medio ambiente, nuevas oportunidades, ajustarse al nuevo ciclo de moda, comercial y productivo. Y aquí quiero entrar a esto. Miren, dentro del mundo teníamos como dos ejes principales dentro de la empresa. Realmente son tres. Mercadeo, diseño y producción, pero voy a enfocarme en estos dos. Dentro del mercadeo tenemos todo el tema de identidad, nuestra marca, nuestra imagen, cómo me posiciono en el mercado, y desde el diseño teníamos las tendencias. Pero imagínense que hoy esto cambió, nos cambió el mercado, nos lo cambiaron, nos cambiaron a nosotros. Y por el otro lado las tendencias también cambiaron. Ayer en un webinar que estaba, me preguntaban sobre las prendas de vestir y yo les decía, venían con una tendencia muy fuerte de tener cosas aquí anchas, gigantes, súper, hiper, mega decoradas, y de un momento a otro nos mandan para la casa a utilizar sudaderas. Las tendencias cambiaron y van a seguir cambiando, por lo menos durante estos 2 primeros meses va a ser un monitoreo total de las tendencias, a saber hacia dónde nos vamos a mover. Algunos dicen se van a reafirmar algunas, como la de la digitalización que hablé anteriormente, esa por supuesto
supuesto, se ratifica, pero se acelera, así que hay que ir muy rápido, y la de la sostenibilidad. Pero van a haber otras que van a estar en cambio. Entonces, dentro de la empresa nos cambiaron estos dos mundos, el mercado y el diseño, nos cambiaron las tendencias. Así que hay que mirar qué pasa. Este es un ciclo normal que tenemos nosotros dentro de la industria. Vemos el ciclo de mercado, que sucede en una época, los ciclos comerciales y de ventas, que es diferente al de mercado, el de moda, cuando hago yo mi colección, cuáles son los ciclos de producción, cada uno tiene un momento empresarial, pero hoy, digamos que en términos generales, esto era lo que veníamos acostumbrados a tener, un ciclo innovador o de lujo, que eran los productos que más tiempo se demoraban en fabricar, el listo para llevar, ready to wear, que les hablé antes, que es donde la mayoría de las empresas medianas están, y tenemos el de la copia y masivos, que es, hay un gran grueso dentro de este segmento que se demoran entre 3 a 6 meses en la fabricación de productos, pero esto nos cambia, porque hoy ni productiva ni comercialmente estamos activos. Actualmente este ciclo de moda, esta primavera-verano que estaba vigente, no existe y no va a existir en el mundo. O sea, no es un tema de Colombia, no es un tema de... No, el mundo frenó la primavera-verano. ¿Qué quiere decir esto? Que actualmente no vamos a poder, digamos que decir, ay, esto es lo que está pasando, o la gente va a querer esto, o les quiero vender esto, porque no va a pasar. Vamos a pasar del otoño-invierno al otoño-invierno. Vamos a tener 6 meses, como les decía, de un frene, pero esto hace que repensemos estos ciclos. Vuelvo y les digo, los ciclos se van a volver más cortos en términos de incorporar productos nuevos, más largos en la duración en el mercado. Entonces vamos a volver a estos ciclos grandes. Trabajábamos muy a presión. Miren, este era el ciclo normal del mundo de la moda. Teníamos temporada otoño-invierno, primavera-verano, perdón, otoño-invierno, crucero, que era una nueva colección que empezó a aparecer hace unos 5 años. Después primavera-verano, pasábamos a un pre-otoño-invierno, después venía el otoño-invierno y otra vez crucero. Mínimo teníamos que estar haciendo 4 colecciones al año. Les decía yo que esto desapareció. Crucero desapareció, o sea que ya esta se nos fue. Pre-otoño-invierno no va a estar porque no van a alcanzar a hacer la producción a nivel mundial. Y hablo de las marcas y las, digamos que las que determinan un poco el mundo de las tendencias, las de lujo, tampoco va a estar, y vamos a pasar de un otoño-invierno a un otoño-invierno real. Entonces vamos a volver a 2 estaciones, no a 4. Esa idea de la moda rápida, de la pronta moda, de que queremos todo rápido, ya también va a disminuir, lo cual también es en cierta manera una buena noticia para nosotros, porque no vamos a ir tan rápido, pero sí vamos a tener que ajustar las cantidades y los momentos de lanzamiento de los productos. Puedo planificar una colección que va a durar 6 meses, pero puedo ir lanzando paulatinamente los productos al mercado, moviéndolo de una forma inteligente. Les digo, aquí la estrategia cobra mucha relevancia en cómo me ajusto yo a estas curvas de productos nuevos en general. Esto es, digamos que lo que sucedía tradicionalmente. Nosotros, digamos que se producía, se confirmaban pedidos en mayo en el mundo, ¿no? Se vendía al cliente final en agosto más o menos, y la reposición venían en octubre. Pero esto, vuelvo y les digo, va a cambiar, se nos va a correr. Si salimos, pues esto mejora, más o menos hablando un poco, retomando lo que dijo la alcaldesa de Bogotá, que van a ser 3 meses de confinamiento. Vamos a ver que lo que tradicionalmente vendíamos en mayo, que producíamos para vender en mayo, se va a correr a julio. Vamos a vender al cliente final más o menos entre septiembre y octubre, y finalmente vamos a estar viendo reposiciones en diciembre. Digamos que este es un ciclo, el ciclo más largo que podríamos tener, si esto de salir dentro de un tiempo más largo, no tan corto como lo teníamos inicialmente planificado, va a hacer que estas curvas cambien. Bueno, les digo, esto es importante dentro de la planificación empresarial. ¿En qué momento diseño? ¿En qué momento voy a empezar a fabricar? ¿Qué tengo para salir a fabricar? ¿Y cómo llego a mi mercado? Entonces, recuerden, desde la identidad, esto es un resumen, dentro del mercado. Tenemos nuevos mercados, nuevos segmentos del mercado donde tenemos oportunidades de estar, tenemos que diversificar.
hay que hacer una estrategia digital. Hoy el mundo pide una estrategia digital, el mundo de los negocios, ser parte de la solución. No se queden solo con que tengo problemas, hay que ser parte de la solución y se quedan en el corazón de sus clientes, entrar a ese corazón. Y por el otro lado, en el tema de diseño, las tendencias, entender aún más las tendencias. Si antes nos parecía de que, ay, sí, hay que escucharlas, hoy las tiene que escuchar el doble, porque vuelvo y les digo, pueden ir cambiando levemente, rápidamente, y tenemos que estar atentos a esos cambios. Estructurar las colecciones más acertadas. Ya no quiero hacer tanta cantidad en 1000 colores, el mismo producto, sino tengo que ser más inteligente en cuáles colores y cuántos productos para que las ventas sean aún más acertadas. Recuerden que el ciclo se alarga, pero las colecciones son más pequeñas. Jugar con los inventarios, esto es súper importante. ¿Cómo juego con lo que ya tengo? ¿Cómo lo reconstruyo? ¿Cómo le doy nueva vida? Jugar con materiales locales. Hay que empezar a mirar un poco hacia adentro qué tenemos como industria, como empresa, quiénes pueden ser mis proveedores aliados, qué puedo tener de ellos y cómo puedo diferenciarme. Y por supuesto, los productos con identidad local van a ser supremamente apreciados. Ahora Colombia, porque no vamos a tener productos que vengan de otro lado. Recuerden, las fronteras están cerradas. Es el momento de demostrar que somos innovadores y que tenemos una identidad local, una identidad de producto, una identidad país dentro del segmento y el cliente lo va a valorar muchísimo. Listo, muchas gracias. Sé que hay muchas preguntas. No sé, John, si me ayudas con las preguntas que han venido apareciendo. Sí, Ángela, muchas gracias. Muy interesante la presentación. Comenzamos con una de Andrea Ruiz, que nos pregunta lo siguiente. Buenas tardes, quisiera saber qué protocolos de seguridad e inocuidad recomendarían ustedes que deben de usarse tan pronto retomemos labores en el caso de mercancías que deben ser enviadas a otros destinos dentro y fuera del país. Aquí, Andrea, tomo la palabra, Ángela. Nosotros desde el gremio estamos trabajando con el gobierno en un protocolo de sanidad e inocuidad para todo el sector. Ya está bien avanzado un documento que estamos trabajando con el Ministerio de Comercio y con las diferentes instancias gubernamentales y privadas. Después de las noticias que todos, me imagino, muy seguramente todos estamos recibiendo y estar pendientes, a partir del 27, de pronto un poco más allá, el gobierno va a comenzar a autorizar algunos sectores a entrar de nuevo en productividad. Lo que sí está claro es que cualquier sector que decida el gobierno autorizar debe tener un protocolo de inocuidad. Ese ya lo estamos trabajando. Les anticipo que en el momento en que tengamos vía libre del gobierno de poder implementarlo, vamos a hacer uno o varios webinars para que podamos compartir con ustedes y comentarles cuáles son esos avances, cuál es ese protocolo y qué es lo que hay que hacer para que las empresas vuelvan a reactivarse en las condiciones de seguridad a la luz de lo que tenemos el día de hoy. Así que yo pregunté, yo mismo respondí, Ángela, ya te voy a dar la siguiente. No, pero eso que acabas de decir es supremamente importante. Yo les quiero decir que en el mundo, y lo dije en la conferencia, nuestros protocolos de seguridad van a ser aún mayores porque nosotros tenemos mucho contacto con materiales, mucho contacto con personas, así que vamos a tener que instalar protocolos un poco más exigentes que en otras industrias, así que esto también hace parte de la preparación que tenemos que ir teniendo en el momento en que nos permitan salir. Perfecto. Otra pregunta de Carlos Echeverry dice, ¿qué campaña nacional se está manejando para el tema de compra colombiano? ¿Hay alguna propia del sector cuero, calzado y marroquinería? Hay que sensibilizar al consumidor desde ya. Ok, bueno, hay varias iniciativas que se están desarrollando. Vuelvo y les digo que, digamos que esto nos tomó a todos de sorpresa. Nosotros lo veíamos como que está pasando en China y allá en China, después, sí, en Italia, pero llegó aquí en menos de lo que nosotros nos esperábamos. Sobre esa línea, digamos que desde ASICAN estamos trabajando en este instante en iniciativas, digamos que como decía John Jairo, también vamos a dejar un poco para otros webinars estas iniciativas, pero les quiero contar que desde ASICAN sí estamos trabajando en qué manera empezamos a mirar y repensar las oportunidades del mercado. Si bien yo les hablé hoy de unas, por ejemplo, todo el tema de Colombia, Cuida Colombia, que es una iniciativa bien interesante, muy asociado a los temas de las personas que están afuera trabajando en este instante. Les hablaba del sector médico, de logística, de distribución, bueno, todo esto. Ahí hay oportunidades y estamos mirando de qué forma empezamos a instaurarla.
Las otras que han empezado a aparecer han sido, digamos que un grupo de empresas que han decidido unirse, pero están muy enfocadas a un tema de que cómpreme bonos hoy y mañana yo te doy un descuento y por estar aquí. Pero como les decía anteriormente, esa es una estrategia interesante en este instante, pero a largo plazo, digamos que no va a funcionar tanto porque no sabemos el comportamiento económico que vamos a tener, por lo menos no ha sido tan claro en este instante por parte del gobierno en ciertos aspectos. Así que hay que esperar un poco, esto se va a empezar a decantar ya esta semana. Ya el gobierno incluso hizo anuncios, lo mismo el ministro, de cómo vamos a empezar escalonadamente a volver a una vida normal. Pero en esa línea, vuelvo y les digo, desde ASICAN estamos trabajando, recibirán información muy pronto, yo creo que en las próximas semanas, a más tardar, de qué iniciativas vamos a hacer, porque digamos que aquí nos ponen varios retos. Uno, lo que les decía anteriormente, el tema digital. Va a ser algo que vamos a tener que solucionar rápidamente dentro de nuestras empresas, así que vamos a mirar de qué manera también nosotros les ayudamos a ustedes a reconfigurarse de esta forma, porque en este instante, por ejemplo, no tenemos un censo de cuántas empresas tienen página web, cuántas tienen redes sociales activas, cuántas pueden vender vía digital, que es por donde hoy están vendiendo la mayoría de los productos. Entonces, todo eso va a tener un paso a paso, así como los protocolos de seguridad que vamos a tener y que vamos a tener que empezar a implementar. Así que yo espero ya la otra semana poder darles noticias sobre esto que estamos ya repensando desde ASICAN para poder hacer esas iniciativas. Créanme que muchos están trabajando, pero aquí vuelvo al punto, asociatividad. Es importante que todos vayamos para el mismo lado y que todos podamos tener objetivos claros. En la medida que cada uno tenga un objetivo claro, podemos avanzar mucho más rápido, así que bueno, vamos a trabajar en esa línea. Gracias, Ángela. Gonzalo Restrepo pregunta, ¿cómo se visualiza ese arranque sin recursos y con las carteras demoradas para iniciar? Esa gasolina para iniciar sin tener capital, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo se avanza en los temas de compra colombiano? Que ya respondiste de alguna manera, que se cierra el mercado a las importaciones teniendo en cuenta los acuerdos de libre comercio y la OMC. ¿Qué dice el comercio de mover las fechas de madre y padre por lo menos un mes? Bueno, esto es una iniciativa que les cuento desde ASICAN se han venido trabajando. Esto fue una propuesta que se realizó directamente al ministro. Desde ASICAN nosotros hemos venido trabajando en esta línea mucho. Tal vez ustedes no han tenido tanta información porque como todo en esta pandemia ha sido víctima de especulaciones y tal vez nosotros hemos sido un poco más cautos en brindar la información real sobre estos aspectos políticos y económicos, porque digamos que es complejo cuando, vuelvo y les digo, sale mucha gente a opinar sobre cosas y a pedir y a pedir y a decir y a decir, pero tenemos que ser muy inteligentes a la hora de lograr cosas. Las iniciativas de mover el Día de la Madre y el Día del Padre están, pero vuelvo y les digo, hoy nosotros no tenemos certeza de cuándo va a ser esa apertura del Día de la Madre o el Día del Padre. En cuanto a la pregunta de cómo va a ser el inicio, vuelvo y les digo, en este instante tenemos que empezar a reconvertir, saber qué tengo dentro de mi empresa, saber con qué recursos cuento y cómo empiezo yo a abordar un ejercicio más estratégico. Nunca nos había tocado pensar en qué tengo actualmente y con eso moverme. Esto es como de estos retos que le ponen a uno, tipo MasterChef, a usted le dieron una cebolla y un tomate y tiene que hacer el mejor plato. Pues a nosotros nos dieron en ese instante lo que tengo en mi empresa, los pedidos que ya tenía y con eso tengo que hacer el mejor zapato o el mejor bolso. Así que hay que repensar. Tendremos que esperar cuáles son las medidas de gobierno. Esta mañana el presidente Bancoldex hizo varios anuncios, incluso ya locales. En el caso de Bogotá ya se han establecido una ruta muy interesante que va a apoyar la Secretaría de Desarrollo Económico para las empresas, que ya ayer, digamos que comentó, la sacó al aire, nos contó que vamos a tener algo en Bogotá denominado, perdón, ahora, Bogotá Solidaria en Casa. Lo mismo está pasando en Cúcuta. Digamos que hay procesos que se demoran, por les digo, por el mismo protocolo que hay que seguir, pero yo creo que tenemos que estar un poco más atentos a eso. Y les digo desde ya, hay que empezar. Si bien estamos en la casa, no podemos estar quietos, sino pensar en qué tengo y cuáles son mis oportunidades y mis opciones. Vuelvo y les digo, solitos no, hay que pensar con mis proveedores de insumos, cómo voy a manejar esos procesos,
con mis comercializadores, cómo voy a manejar esos procesos también, porque todos, vuelvo y les digo, todos en este momento estamos montados en el mismo barco. No hay uno que esté mejor, peor, todos. Si el que está adelante vendiendo no abre la tienda, pues no me está comprando. Y si yo no estoy haciendo, al de atrás no le estoy comprando. Así que es el momento, vuelvo y les digo, de empezar a hablar en asocio con toda la cadena, en generar esos espacios donde yo puedo buscar soluciones a los problemas para poder repensar cómo voy a iniciar. Como en todas las industrias, créanme que va a ser un poco demorado el inicio, pero como les decía anteriormente, si algo tiene la industria de la moda es la capacidad de resiliencia, de innovación y adaptación. Somos de los pocos segmentos que podemos lograr más de un producto nuevo al año y ahí es donde tenemos realmente una ventaja competitiva altísima con respecto a otros segmentos del mercado. Así que bueno, hay que trabajar en esa línea. Gracias, Ángela. Y bueno, tal vez consecuentemente con lo que estás diciendo, Tatiana Ari se pregunta, ¿cuáles son las estrategias de ASICAM para colaborarnos, para asociarnos y trabajar todos juntos? ¿Cómo la principal asociación del sector podría ayudar y apoyar bastante en todas las empresas? Y así organizarnos y trabajar todos juntos como lo mencionas. Ok, bueno, vuelvo y les digo, en este momento estamos trabajando en muchas iniciativas. Nosotros, digamos que no es que por estar teletrabajando hemos dejado de estar pensando en lo que está sucediendo en este momento en el sector, pero sí queríamos tener como un espacio real de repensar no solo a SICAN, sino la industria, porque como tú lo dices, es la asociación más importante a nivel nacional y es la que va a empezar a mirar ese direccionamiento, pero teníamos que tener y recoger información de diferentes aspectos, económica, información política, qué va a pasar con las líneas de gobierno, información de moda, de tendencias, esto que yo les venía hablando, cómo va a cambiar el consumidor, qué vamos a hacer, y por el otro lado, todas las oportunidades desde las nuevas formas de hacer negocios, los protocolos de seguridad, todo eso, si se dan cuenta, son muchas aristas que tenemos que empezar a revisar. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo les aseguro que ya John les habló del tema de protocolos de seguridad, los vamos a poner al aire, el tema de nuevas construcciones. Mucha gente nos ha preguntado por la feria. La feria también se va a repensar. Estamos en ese proceso de repensarla, de mirar cómo hacemos para que los negocios que hacíamos físicamente los convirtamos en negocios reales digitalmente. Esto también conlleva algunos tiempos, pero como les decía, no queremos salir con algo que no podemos llegar a buen término, sino queremos llegar con la información completa, porque lo peor que puede pasar es que salgamos con algo y después no, y después sí, ya iniciativas como esa han aparecido de que en un momento a otro son buenas, pero después todos dicen que no, así que sí lo estamos haciendo, estamos trabajando. Vuelvo, les digo, ya para los siguientes ciclos de webinars vamos a empezar a trabajar en esas líneas y van a ustedes empezar a revisar información sobre qué se está hablando. Vuelvo, les digo, primero hay que solucionar temas de gobierno, temas económicos, temas de consumo, y ahí empezamos a armar ya nosotros desde una visión más estratégica hacia dónde vamos a direccionarnos. Ani Margarita también pregunta, buenas tardes Ángela, ¿qué consejo nos das a los emprendedores de calzado? Bueno, los emprendedores tienen una cualidad muy linda que a mí me encanta, pero no en general todos los empresarios son muy resilientes y esto es súper importante, están acostumbrados a afrontar retos. Y este es uno nuevo. Yo sé que para un emprendedor es muy complicado porque no sé cuánto tiempo lleves como emprendedora, pero digamos que los que están iniciando, los que no llevan más de 5 años hasta ahora están consolidando su industria, su empresa, pero también están acostumbrados a cambiar rápidamente. ¿Yo qué consejo te doy? Sigue siendo insistente. No hay que, en ese momento lo peor que podemos hacer es renunciar a lo que ya hemos ganado con tanto esfuerzo. Lo que pasa es que ahora tenemos que aprender a comunicarlo de otra manera. Ya les conté dónde están nuestros clientes, dónde van a estar a futuro, dónde los vamos a tener que ir a buscar. Así que no sé qué producto haces, tampoco sé mucho de la empresa, pero mi consejo en general es que repensemos la manera de hacer negocios. Por eso el nombre de la moda, un nuevo negocio, porque no vamos a cambiar la forma de hacer zapatos y bolsos. Esas ya sabemos cómo se hace. Lo que tenemos que cambiar es la forma de hacer negocios y ahí es donde está la invitación. ¿Cómo hago yo para entender mucho más al consumidor? ¿Cómo repienso este mundo de la moda en el que me tocó estar a mí, en el que yo decidí estar por opción propia, porque me gusta, porque estoy enamorada de ello? Pero hoy es un nuevo negocio. ¿Cómo repienso
ese negocio. Y ahí es donde vamos a ver que las opciones, yo sé que al principio y a todos nos ha pasado, vemos el escenario negro, muy oscuro y como que sin alternativas, pero a medida que va pasando esa emocionalidad inicial, empezamos a ver que lo que tenemos realmente es una oportunidad muy interesante de lograr llegar a otros mercados, de lograr posicionarnos en universos del vestuario que les decía anteriormente, ni mirábamos. Antes nadie pensaba que estar en la casa iba a ser la mejor oportunidad para vender suecos. Hoy es la mejor. Entonces, ¿cómo repienso? ¿Cómo hago que ese nuevo negocio sea exitoso? Esa es realmente mi recomendación. Y ser realmente muy innovadores, muy creativos. Aquí nos están poniendo a prueba la innovación y la creatividad. Ok, muchas gracias. Finalmente veo unas 2 o 3 preguntas relacionadas con medios de financiación, con ayudas de gobierno. Para ese caso, si me lo permites, me atrevería a invitar a los participantes a que visiten los medios digitales de redes y Sí. página web de ASICAM. Ujú. Nosotros obviamente estamos muy cerca a las posibles soluciones que está dando el gobierno en términos de recursos, dinero y todas las temas de impuestos y demás. Pero bueno, son bastantes, son diferentes y tendríamos que mirar cómo pueden ustedes acercarse a nuestras comunicaciones y si tienen alguna duda tal vez contactar a los gerentes seccionales o a nosotros mismos para resolver ya preguntas puntuales con respecto a las diferentes ayudas que el gobierno está dando para los diferentes sectores, incluido el de cuero, calzado y marroquinería. Ujú. Era todo. Muchas gracias, Ángela. No, Muchas gracias muchas a los gracias a todos participantes. por Eh, acompañarnos. Creo que fue un tema muy interesante. Les agradezco. Si quieren acompañarnos en posibles webinars, estén pendientes de nuestras redes sociales, de nuestras comunicaciones escritas para poderles invitar prontamente. Muchísimas gracias y una feliz tarde a todos. Ángela, mil gracias y buena A tarde. ti, muchas gracias y que tengan un buen día.